¿Alguna vez te has preguntado cómo encontrar una paz interior verdadera en medio del caos diario? Quédate hasta el final de este video, porque descubrirás enseñanzas profundas que pueden transformar tu manera de ver la vida. El budismo nos ofrece enseñanzas milenarias que nos guían hacia la aceptación y el desapego, mostrándonos que aquello que está destinado para nosotros llegará en el momento adecuado. A través de historias y parábolas aprenderemos a soltar lo que no nos pertenece y a abrazar con serenidad lo que la vida nos ofrece. Descubriremos que el desapego no es indiferencia, sino una libertad profunda que nos permite vivir plenamente. Acompáñanos en este viaje de autoconocimiento y transformación personal, donde exploraremos cómo aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria para alcanzar una existencia más plena y consciente. Y si valoras este tipo de contenido que busca traer claridad, serenidad y sabiduría a tu vida, te invito a apoyar el canal La Sabiduría de Buda con un like y suscribiéndote. Tu apoyo permite que estas enseñanzas lleguen a más personas que también necesitan encontrar paz. Ahora respira profundo y comencemos este camino juntos. Érase una vez un monje que llevaba consigo una taza de porcelana que su maestro le había regalado. La apreciaba profundamente, la admiraba en silencio y la mantenía siempre a su lado, como si en ella habitara algo más que un simple objeto. Cada día la limpiaba con cuidado, la sostenía con delicadeza y encontraba en su presencia una pequeña fuente de alegría. Para él, aquella taza no solo era un regalo, era un símbolo. Un día, sin previo aviso, la taza cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. El sonido seco resonó en el aire. El monje sintió un vacío en el pecho, como si algo dentro de él también se hubiera quebrado. Pero su maestro, con una serenidad inquebrantable, le dijo: «Esa taza ya estaba rota desde el principio». El desapego no es indiferencia ni resignación. Es comprender que nada en este mundo es permanente, que todo lo que hoy tenemos en algún momento cambiará, se transformará o desaparecerá. ¿Y cuántas veces olvidamos esto? Nos aferramos a cosas, personas o situaciones por miedo a perderlas. Nos aferramos a relaciones que ya no nos nutren, a expectativas que solo generan frustración y a recuerdos que, en lugar de consolarnos, nos mantienen encadenados al pasado. Vivimos con la ilusión de que, si nos aferramos lo suficiente, podremos detener el cambio. Creemos que al soltar perdemos, pero en realidad, soltar es lo que nos permite respirar, es lo que nos devuelve la ligereza. El budismo enseña que el sufrimiento nace del apego. Nos aferramos porque buscamos seguridad en un mundo que por naturaleza es incierto y cambiante. Pero la verdadera seguridad no se encuentra fuera, en lo que poseemos, sino dentro, en nuestra capacidad de aceptar la impermanencia. Cuando comprendemos esto profundamente, algo cambia en nuestra forma de vivir. Dejamos de ver la pérdida como una tragedia absoluta y comenzamos a experimentarla como parte natural del camino. Piensa en un río. No se aferra al agua que fluye. No intenta retenerla. Simplemente sigue su curso, confiando en el movimiento constante de la vida. Nosotros también podemos aprender a fluir así, a soltar sin miedo, a avanzar sin resistencia. ¿Cuántas veces la vida nos ha quitado algo que creíamos indispensable, solo para, tiempo después, abrirnos la puerta a algo mejor? En el momento, cegados por el miedo, la ansiedad o la incertidumbre, no logramos verlo. Pero con el tiempo, comprendemos que aquello que se fue también tenía que irse. Practicar el desapego no significa renunciar a lo que amamos. Significa amar de una forma más libre, sin posesión, sin dependencia, sin miedo constante a perder. Es disfrutar lo que tenemos en el presente, con gratitud, sabiendo que todo es transitorio, y que precisamente por eso es valioso. Y cuando el cambio llegue, porque llegará, podremos recibirlo con calma, sin que nos destruya por dentro.
porque habremos aprendido que soltar no es el final, sino muchas veces el comienzo de una nueva forma de paz. El desapego es la llave que abre la puerta a la aceptación. Un día, un discípulo se acercó a su maestro y le dijo: «Maestro, sufro porque la vida no es como quiero que sea». El maestro lo miró con una leve sonrisa, de esas que nacen de la comprensión profunda, y respondió con calma: «Sufres porque te resistes a lo que es. La vida no está aquí para complacerte, está aquí para enseñarte». El discípulo guardó silencio. Aquellas palabras no eran duras, pero sí reveladoras, porque en el fondo todos esperamos que la vida se ajuste a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestras expectativas. Aceptar no significa rendirse ni abandonar. No es una actitud pasiva ni conformista. Es, en realidad, un acto de lucidez. Significa ver la realidad con claridad, sin filtros, sin distorsiones, sin engañarnos a nosotros mismos. Es dejar de luchar contra lo inevitable. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar lo que ocurre? Porque nuestra mente no deja de construir historias. Historias sobre cómo deberían ser las cosas, sobre cómo deberían comportarse los demás, sobre cómo debería desarrollarse nuestra vida. Y cuando la realidad no coincide con esas historias, aparece el sufrimiento. Creemos que si insistimos lo suficiente, si luchamos más, si controlamos cada detalle, lograremos que todo encaje perfectamente. Pero la vida no sigue nuestros guiones. La vida es más amplia, más impredecible y muchas veces más sabia de lo que entendemos en el momento. Imagina que estás en la orilla del mar y ves una ola enorme acercándose hacia ti. Puedes intentar detenerla, gritar, enfadarte o resistirte con todas tus fuerzas. Pero nada de eso cambiará su curso. O puedes hacer algo diferente: respirar, observarla y sumergirte en ella, permitiendo que te atraviese sin oponer resistencia. La ola no desaparecerá solo porque no te guste, y lo mismo ocurre con tantas situaciones de nuestra vida: pérdidas, cambios inesperados, decisiones ajenas, momentos que no podemos controlar. Resistirnos solo añade una capa extra de dolor al dolor inevitable. Aceptar la vida no significa permitir lo que nos daña, ni renunciar a mejorar nuestra situación. No significa quedarnos inmóviles ante la injusticia o el sufrimiento. Significa reconocer lo que está ocurriendo sin negarlo, sin exagerarlo, sin huir de ello. Porque solo cuando vemos con claridad, podemos actuar con sabiduría. Piensa en un arquero experto. Puede entrenar durante años, perfeccionar su técnica, calcular la trayectoria de su flecha con precisión. Pero aún así, hay factores que escapan a su control: el viento, la humedad, el movimiento del objetivo. Puede enfadarse, frustrarse o culpar a las circunstancias, o puede ajustar su postura, respirar de nuevo y volver a intentarlo con mayor conciencia. Eso es aceptación, no rendirse, sino adaptarse. La aceptación nos devuelve el enfoque, nos saca del conflicto interno y nos lleva hacia la acción consciente. Nos permite distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Y en ese espacio aparece una nueva forma de libertad. En lugar de preguntarnos ¿por qué me pasa esto a mí?, podemos hacernos una pregunta diferente: ¿qué puedo aprender de esto? Ese pequeño cambio de perspectiva tiene un impacto enorme, porque nos coloca en una posición de crecimiento, en lugar de victimismo. De repente, cada experiencia, incluso las difíciles, se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Aceptar también implica algo aún más profundo: aprender a abrazarnos a nosotros mismos, con nuestras luces y también con nuestras sombras, con nuestros aciertos, pero también con nuestros errores, nuestras inseguridades y nuestras heridas. Muchas veces, nuestra mayor resistencia no está en lo que ocurre fuera, sino en lo que sentimos dentro. Nos juzgamos con dureza,
Nos exigimos perfección. Rechazamos partes de nosotros que no nos gustan. Pero no podemos transformarnos desde el rechazo. Solo cuando dejamos de luchar contra quienes somos, podemos empezar a cambiar de verdad. La comprensión abre la puerta a la transformación. Y en ese espacio de aceptación, poco a poco, comienza a surgir una paz más estable. Una paz que no depende de que todo salga como queremos, sino de nuestra capacidad de estar presentes ante lo que es. Un anciano monje vivía en un pueblo remoto. Un día, un hermoso caballo salvaje apareció en su jardín. Los vecinos, sorprendidos, dijeron: «¿Qué suerte tienes?». El monje respondió: «¿Suerte o desgracia? ¿Quién sabe?». Poco después, su hijo intentó domar al caballo, cayó y se rompió la pierna. Los vecinos dijeron: «¡Qué desgracia!». El monje contestó: «¿Suerte o desgracia? ¿Quién sabe?». Semanas más tarde, estalló una guerra y todos los jóvenes fueron reclutados, excepto su hijo, que no podía ir por su lesión. Los vecinos dijeron: «¡Qué suerte!». Y el monje respondió lo mismo: «¿Suerte o desgracia? ¿Quién sabe?». Esta historia nos enseña algo poderoso. La vida sigue su curso más allá de nuestra percepción limitada. Muchas veces juzgamos lo que nos ocurre sin comprender el panorama completo. ¿Cuántas veces algo que parecía negativo terminó llevándonos a algo mejor? La vida es sabia. Lo que se va porque su ciclo ha terminado. Lo que llega porque estamos listos para recibirlo. Otra historia habla de un hombre que vio a una mariposa luchando por salir de su capullo. Quiso ayudarla y abrió el capullo. La mariposa salió, pero nunca pudo volar. El esfuerzo era necesario para fortalecer sus alas. Así ocurre en nuestra vida. No podemos acelerar procesos que requieren tiempo. Confiar en la vida no es quedarse inmóvil, sino hacer nuestra parte sin ansiedad. Como un agricultor que cuida su cultivo, pero no tira de las plantas para que crezcan más rápido. En un monasterio, un discípulo dijo: «Mi mente no deja de pensar. Cuanto más intento calmarla, más inquieta se vuelve». El maestro le dio un vaso con agua y tierra, lo agitó y le dijo: «Ahora espera». Poco a poco, la tierra se asentó y el agua se volvió clara. «La mente es igual», explicó. «Si la dejas en calma, la claridad aparece por sí sola». La meditación no consiste en dejar la mente en blanco, sino en observar sin juzgar. Es permitir que los pensamientos vayan y vengan sin aferrarnos a ellos. Vivimos rodeados de estímulos constantes. La meditación nos permite hacer una pausa, desconectar del ruido externo y reconectar con lo esencial. Sus beneficios son muchos. Reduce el estrés, mejora la concentración y fortalece nuestro equilibrio emocional. Pero sobre todo, nos enseña la impermanencia. Todo cambia. Los pensamientos aparecen y desaparecen. Las emociones surgen y se disuelven. Una práctica sencilla es la meditación en la respiración. Observar el aire entrar y salir sin controlar nada. Si la mente se distrae, simplemente volvemos a la respiración. Otra práctica es la gratitud. Dedicar unos minutos al día a reconocer lo que sí tenemos. También está la meditación de soltar. Imaginar que liberamos aquello que nos pesa con cada exhalación. Con el tiempo, comenzamos a reaccionar menos y a vivir con más presencia. Un maestro observaba un río junto a su discípulo. Permanecían en silencio, contemplando el movimiento del agua. Después de unos instantes, el maestro dijo: «Mira cómo fluye. Se adapta a cada roca, a cada curva, a cada obstáculo, sin resistencia». El discípulo observó con atención. El agua no se detenía, no luchaba contra el camino. Simplemente encontraba la forma de avanzar. Entonces el maestro añadió: «Así es como deberías vivir». Sin embargo, nosotros hacemos justo lo contrario. Intentamos controlarlo todo. El futuro, nuestras relaciones, lo que los demás piensan de nosotros, cada resultado, cada detalle.
Queremos certeza en un mundo que por naturaleza es incierto. Y cuando la vida no responde a ese control, aparece la frustración. Pero la vida está en constante movimiento. Nada permanece igual. Todo cambia, evoluciona, se transforma. Aferrarnos a lo que no podemos controlar es como intentar detener el curso del río con las manos. Solo conseguimos agotarnos y sufrir. Soltar el control no significa dejar de intentarlo, ni vivir sin dirección. No es pasividad ni desinterés. Es comprender con profundidad que hay una parte de la realidad que sí depende de nosotros y otra que simplemente no. Podemos elegir nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra actitud. Podemos esforzarnos, aprender, crecer, pero no podemos controlar los resultados. No podemos controlar cómo responderán los demás, ni cómo se desarrollarán ciertas situaciones, ni cuándo llegarán las oportunidades. Y cuanto antes aceptemos esto, antes encontraremos paz. A veces, como en la historia de un hombre que se aferraba a la rama de un árbol, al borde de un precipicio, el miedo nos mantiene atrapados. Sus manos estaban cansadas, su cuerpo temblaba, pero no se atrevía a soltar. Lo que no sabía es que justo debajo de él había suelo firme. Si hubiera soltado, habría caído apenas unos centímetros. Pero su miedo le hacía imaginar una caída infinita. Así vivimos muchas veces, aferrados a situaciones que nos desgastan, a relaciones que ya no tienen vida, a caminos que ya no nos corresponden. No soltamos porque creemos que caeremos, sin darnos cuenta de que, en muchos casos, soltar es precisamente lo que nos permitiría descansar. Soltar no es perder el control, es dejar de luchar contra lo inevitable. Es confiar en que, incluso si no podemos ver el siguiente paso con claridad, seremos capaces de sostenernos cuando llegue el momento. Cuando dejamos de forzar, de resistir y de intentar controlar cada detalle, algo cambia dentro de nosotros. La vida empieza a sentirse más ligera. Las decisiones se vuelven más claras. Y poco a poco aprendemos a movernos con el mismo ritmo del río, avanzando, adaptándonos, confiando. Porque muchas veces no es el control lo que nos protege, sino la capacidad de soltar. Y es en ese acto de soltar donde, paradójicamente, encontramos una de las formas más profundas de libertad. Un hombre decía: «He cometido muchos errores, no puedo perdonarme». Un monje le respondió: «Si un pájaro se rompiera el ala por equivocarse, ¿cómo volvería a volar?». La culpa nos detiene. La compasión nos permite avanzar. En el budismo la compasión es esencial y empieza por uno mismo. No se trata de justificar errores, sino de aprender sin destruirnos. Una práctica conocida es la meditación de la bondad amorosa. Repetir frases como «que esté bien», «que sea feliz», «que viva en paz». La compasión también implica soltar el resentimiento. Aferrarse al rencor es como cargar piedras innecesarias. Perdonar no es olvidar, es liberarse. Un discípulo preguntó: «¿Cuánto tardaré en alcanzar la iluminación?». El maestro respondió: «Si te apresuras, tardarás más. Si avanzas con paciencia, llegará antes de lo que crees». La transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es una práctica diaria. ¿Cómo aplicarlo? Practica el desapego. Disfruta sin aferrarte. Acepta lo que no puedes cambiar. Confía en la vida, incluso cuando no entiendas. Medita cada día, aunque sean unos minutos. Suelta el control sobre los resultados. Actúa con compasión hacia otros y hacia ti mismo. La vida es un camino en constante movimiento. No se trata de llegar, sino de caminar con conciencia. Algunos días olvidarás estas enseñanzas. Y está bien. Lo importante es volver a ellas una y otra vez. Si este video te ha ayudado, suscríbete al canal para seguir explorando estas enseñanzas que transforman la vida. Déjanos en los comentarios qué idea resonó más contigo, o si alguna vez has vivido un momento en el que la vida te mostró que todo llega a su tiempo.
Cuídate. Nos vemos en el próximo video. Namaste.